Me presento, yo soy Ulises Pineda Miranda, soy coordinador actualmente de diversidad sexual en la Secretaría de Bienestar e Igualdad del Gobierno de la Ciudad de México, la CEBIEN. Previamente fui el director de Igualdad y Diversidad en la CIVISO, también la Secretaría de Bienestar, de Inclusión y Bienestar Social. Anteriormente fui el jefe de Educación para la Igualdad en el Instituto de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Tengo una maestría en desarrollo acerca de la política pública y gestión eh, en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Tengo una serie de diplomados y cursos sobre política pública en favor de la igualdad. También soy parte de la tercera generación de los derechos humanos de las personas LGBTI, de ASI Legal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos. De formación soy comunicólogo de la UAM Xochimilco y también con una maestría en comunicación por la UNAM. El diplomado también, cuento con un diplomado sobre diversidad sexual de la Universidad Iberoamericana y sobre derechos humanos y política pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, vamos a iniciar. Listo. Bueno, pues como conocemos, la Ciudad de México se ha ostentado como como una especie de crisol y una especie como de burbuja en tanto a los derechos humanos de lo que vamos a conocer como personas LGBTI+, personas LGBT, diversidad sexual y de género, la comunidad LGBT, ¿no? Hay una serie de elementos con los cuales se nos ha nombrado, se nos ha descrito. Sin embargo, tiene muchos matices. Evidentemente hay un avance jurídico, legislativo en lo que concierne a los derechos humanos de las personas LGBTI+. Sin embargo, todavía cuando vamos rascando, cuando vamos viendo qué es lo que pasa en el día a día, el asunto con nuestras poblaciones es que no nada más se ha complejizado, sino que incluso se ha polarizado en los discursos oficiales, la propia academia, sociedad civil y la sociedad en general. Entonces, lo que hemos estado asistiendo en los últimos años es que estos discursos tienen por un lado la institucionalización, la oficialidad, por otro lado la crítica a esa institucionalización y por otro lado hay grupos que se han estado reforzando. Vamos a revisar especialmente dos grupos que están instalados en la Ciudad de México, que lo que se han encargado es reforzar sus prácticas en contra de las personas LGBTI+, bajo paraguas argumentativos como la ideología de género, el que hay un borrado de mujeres, el que existe el lobby gay, ¿no? Cuestiones que no tienen un sustento académico. Vamos a poder revisar cuáles son estos postulados y los vamos a poder encontrar o encarar con otros que tienen un sustento con base en la ciencia y con otros saberes. Cuando me refiero con otros saberes es que vamos a poder recuperar algún otro tipo de información que tiene que ver con otras posibilidades del ser, que tiene con ahora sí que con otras otredades, valga la redundancia, y que en este sentido vamos a poder encarar cuáles son estos postulados, cuáles son estas supuestas argumentaciones y cómo encuentran un lugar común entre las luchas sociales, pero cómo también tienen unos desencuentros y esos desencuentros, algunos son muy profundos. Esos desencuentros principalmente tienen que ver con el proyecto. ¿Qué proyecto se tiene? ¿Qué proyecto tiene la ciudad para las personas LGBTI+? ¿Qué proyecto tiene sociedad civil? No podemos englobar, no podemos como unificar los discursos, pero la realidad es que de acuerdo a las poblaciones, las problemáticas y los espacios, sí hay determinados postulados. Y esos postulados se han hecho cada vez más políticos, se han reforzado, algunos han sido absorbidos, ¿no? Ahí los vamos a poder nombrar, vamos a poder discutirlos, vamos a poder debatir, porque lo que vamos a llegar a este momento es poder tener un posicionamiento. Uno de los objetivos de este diplomado es que podamos tener ese posicionamiento a partir de este panorama tan grande que tenemos en la Ciudad de México. Vamos a iniciar con qué estamos hablando de derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? A nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. ¿Qué implica este enfoque? ¿Cómo se ha institucionalizado? ¿Cuáles han sido esas luchas? ¿Cuáles han sido incluso los grupos, las colectivas, los colectivos que han podido posicionar determinados derechos? Ahorita, por ejemplo, está muy latente el tema de la vivienda, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? En general tenemos un problema, la gentrificación y demás, pero cómo determinadas luchas han podido posicionar
algunos temas, algunas necesidades históricas, evidentemente, de nuestras poblaciones, pero cómo se cruzan con otras luchas, ¿no? Cómo se cruza esto con la lucha de la tierra, con el medio ambiente, con las 40 horas, por ejemplo. Entonces, hablar de enfoque en derechos humanos implica que podamos extender la discusión para que poco a poco podamos ir aterrizando. Posteriormente vamos a ver qué son los sistemas de opresión, a quienes oprimen, a quienes nos oprimen, cómo esto se vincula con el triángulo de la violencia de Johan Galtung y cómo estos sistemas de opresión se relacionan con lo que comúnmente, con lo que vamos a conocer como la interseccionalidad. Y hablar de la interseccionalidad es para poder ir reconociendo estas capas de desigualdad que pueden ser motivo de discriminación, violencia o exclusión. Hablar de interseccionalidad no es exotizar a las poblaciones, no es que entre más capas de posible discriminación o elementos que puedan ser susceptibles de ello, o lo que le vamos a llamar las categorías sospechosas, no significa que exoticemos a las personas, ¿no? De que entonces tenemos a una mujer trans, indígena, que no hable castellano, eh, morena, bueno, racializada, precarizada, con discapacidad, bla, bla, bla. O sea, no añadir estas capas para exotizar a las poblaciones, sino cómo estas experiencias, cómo esta existencia nos va a ir hablando de las imposibilidades que se tiene como Estado de poder reconocer la existencia de vida de ellas, ellos y ellas, pero también de cómo se pueden atender, de qué es lo que se tendría que atender y cómo. Y ahí tenemos algunas claves. El enfoque diferenciado, por ejemplo, no es una de ellas, las medidas de igualdad, las medidas de nivelación. ¿Cómo podríamos, desde ciertos espacios más institucionalizados, eso es cierto, pero también cómo desde sociedad civil tenemos clave para poder atender y reconocer la existencia de estas poblaciones? Cuando estemos nombrando los sistemas de opresión, vamos a poder ir aterrizando, y esto lo vinculamos con los derechos humanos, qué significa el enfoque, la perspectiva de género y cómo, cómo nos vamos a poder acercar. El enfoque de diversidad sexual y de género es un enfoque incipiente, es un enfoque que se está reconociendo, no está al 100% institucionalizado, no existe un etiquetado presupuestal desde eh, las dependencias, pero cómo desde diversos espacios, incluso desde la academia, sociedad civil y las instituciones, hemos podido reconocer el enfoque de diversidad sexual y de género y qué implica este enfoque. En este sentido, hablar del enfoque en diversidad sexual y de género, por lo menos, implica que reconozcamos la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, la cis heteronormatividad y cómo nos podemos salir de este binario. Y de este binario no es solamente hablar de personas no binarias, podemos hablar de agénero, de género fluido, de una serie de identidades que se escapan de este binario. Entonces, salirnos de ese binario va a ser muy importante porque, como lo veremos en las sesiones, justamente el sistema binario forma parte de uno de los sistemas de opresión. El reconocimiento de estos 6 conceptos nos ayudará para que podamos acercarnos a la implementación del enfoque en diversidad sexual y de género. El enfoque en diversidad sexual y de género no es solamente un elemento teórico conceptual para que podamos ponerlo como base de ciertas metodologías, sino se tiene que implementar en la política pública, se tiene que implementar en las atenciones, se tiene que implementar, por ejemplo, en los protocolos, se tiene que implementar en las personas que atendemos a otras personas, desde las fiscalías, desde psicología, psiquiatría. El enfoque en diversidad sexual y de género nos ayudará a que todo esto que le vamos a llamar diversidad sexual y de género tenga un enfoque diferencial que nos ayude a poder reconocer que uno de estos 6 elementos, por lo menos, y digo por lo menos porque en las sesiones vamos a poder hablar de cómo esto se discute desde otros espacios, de cómo por lo menos uno de estos elementos, por lo menos, pueden cruzarse, pueden haber otros que no estén ahorita incluso nombrados, pueden formar parte de discriminación, violencia o exclusión. Por otro lado, ¿cuáles son estos principales retos que tenemos en la ciudad? ¿Con qué nos estamos enfrentando? Cuando escuchamos el eslogan o lo llegamos a escuchar de la ciudad innovadora y de derechos, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que está pasando con la publicación de las leyes, con la aprobación de protocolos?
¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el decreto de transfeminicidio? ¿Qué ha significado para sociedad civil, para las dependencias, para las fiscalías, el que se haya publicado un decreto de reconocimiento de transfeminicidio en la Ciudad de México? ¿No? ¿Qué significa eso? Vamos a poder discutir cómo en lo personal, y esto solamente lo pongo como para que podamos después vernos en estas sesiones, cómo ha faltado un puente para que pueda no nada más transversalizar, sino que pueda permear en la sociedad lo que se ha aprobado en el legislativo, lo que se ha aprobado en el ejecutivo, y eso cómo nos ha hecho falta darlo a conocer, informar, difundir, promover y demás, que esto que ya ha estado aprobado, que ya se ha creado, lo conozca la sociedad, ¿no? Solamente se los voy a dejar. Muchas personas trans desconocen que hay un decreto de transfeminicidio, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo nos explicamos el que justamente las personas trans desconozcan, pero a la vez digamos, claro, la Ciudad de México va para adelante con la publicación de un decreto del reconocimiento del transfeminicidio? Hay algo que hace falta, algo nos está haciendo falta. Desde la propia academia, desde sociedad civil, evidentemente desde el gobierno, desde las instituciones, algo ha hecho falta para que podamos conocerlo las personas y podamos tener esta propia exigencia. Entonces, estos principales, solamente algunos retos de los que vamos a poder nombrar, qué es lo que está pasando en la Ciudad de México con las personas en situación de calle, con sustancias psicoactivas, con la violencia en pareja, por ejemplo, cómo se están incorporando las poblaciones a la toma de decisiones, qué áreas existen de atención, cuáles son las organizaciones en las cuales podemos estar acudiendo para atender estas problemáticas, cómo estamos avanzando, dónde nos estamos quedando enquilosadas en la ciudad y qué es lo que está quedando pendiente. Estos principales retos solamente son un primer postulado para poder abonar a la discusión. El objetivo también es que ustedes puedan traerlos otro tipo de retos, otro tipo de dudas, incluso unos cuestionamientos que tienen que ver con la forma en la que se está atendiendo. Hay espacios en los cuales, por ejemplo, se ha estado reconociendo que se va, ¿no?, avanzando, pero por otros momentos hay un momento en el que, perdón, la redundancia, hay un punto en el que no estamos discutiendo determinados temas. Ahorita voy a ir por qué se ha elegido 4 temas que vamos a abordar de manera muy puntual en este diplomado, pero poder hacer este mapeo de las principales problemáticas nos va a ayudar para ver más o menos cuáles son esas claves, de dónde podemos incidir y de qué manera podemos incidir. ¿Qué es lo que tenemos a nivel nacional? ¿Qué es lo que se ha creado a nivel local? ¿Y qué es lo que se puede replicar? Vamos a traer las experiencias de algunos estados, ¿no? Jalisco, ahorita Jalisco está pues como en el ojo del huracán, ¿no? Porque lo que hemos encontrado en Jalisco como el espacio en el cual han reconocido eh, la identidad de género con los más altos estándares en derechos humanos, ahorita eso de, eh, está en la tablita, por decirlo así, como decimos coloquialmente. Entonces, vamos a poder hacer un mapeo de lo que existe a nivel nacional. Han cambiado de manera muy, 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 muy rápida. A partir de noviembre, octubre pasado, se han estado creando bastantes áreas, se han estado publicando varios decretos, se han hecho mesas de trabajo a nivel federal, que lo que vamos a hacer es poder alcanzarlas, vamos a poder hacer ese rastreo. Sin embargo, lo que nos vamos a concentrar es en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha pasado en la Ciudad de México que se pueda replicar? ¿Qué es lo que existe en la Ciudad de México? Podemos hablar de una evaluación de las áreas que existen. ¿Qué es lo que ha pasado con la fiscalía que atiende a las poblaciones de atención prioritaria? ¿Qué es lo que ha pasado con la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, la Dirección General de Derechos Humanos, las alcaldías que tienen áreas de derechos humanos? ¿Qué es lo que ha pasado con la Unidad de Transfeminicidio de la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México? Vamos a poder hacer ese mapeo, vamos a ver ese panorama, conocerlo de manera más profunda y saber qué es lo que se podría mejorar incluso. Podremos, para que pueda algo mejorarse, se necesita evaluar, se necesita conocer de manera más profunda y qué es lo que ha funcionado y no. Yo soy un gran adversario de no evaluar. Eh,
si no evaluamos, si no hacemos trabajos por lo menos básicos, ejercicios básicos de evaluación sobre qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, si no lo hacemos no vamos a poder avanzar. Esos ejercicios no son cómodos, esos ejercicios muchas veces tenemos un rechazo, pero yo soy una de las personas que si no hacemos estos ejercicios, difícilmente vamos a poder hablar de que existe un avance y de que podemos entonces mejorar la situación. Esto lo podemos revisar con las políticas en el deporte, por ejemplo, en la educación, en el acceso a la justicia, porque entonces sin este tipo de elementos clave para poder decir, oigan, necesitamos reconocer que esta estrategia no nos funcionó, esta mesa de trabajo no avanzó, esto nos desbordó, esto ya no pudimos avanzar. Pero reconocerlo es un ejercicio no nada más de autocrítica, sino es para que podamos avanzar. No estamos teniendo, igual lo mencioné de manera muy personal, no estamos teniendo ejercicios de autocrítica para poder avanzar, para poder reconocer qué es lo que necesitamos mejorar. Pareciera que el hecho de tener determinados espacios, el hecho de contribuir con determinadas eh, políticas, organizaciones, fundaciones y demás, pareciera que entonces ya están cumplidas ciertas áreas y estamos viendo que no es así, porque no nos podemos confiar. Tenemos un claro ejemplo en Estados Unidos, tenemos un claro ejemplo en Argentina y no podemos confiarnos. Yo formo parte de un grupo de personas que regularmente veíamos para allá. Veíamos el cupo laboral trans en Argentina, veíamos qué es lo que estaba pasando con la ley general trans. Hace un par de semanas estuve en Colombia, donde están ya incidiendo en la ley general trans ahí las compañeras, compañeros y compañeras. En Estados Unidos, que era como de, bueno, ¿qué podemos ayudar a replicar? Claro, no replicar de manera ciega, sino qué es lo que podría ayudar en la Ciudad de México y el resto de las comunidades. Recordemos que tenemos en México la diversidad cultural, diversidad lingüística y diversidad sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se puede adaptar? ¿Cómo podríamos traerlo de este lado? Y ahorita esas miradas y eso que estábamos viendo en los otros espacios, ahorita no se está cumpliendo. Necesitamos reforzar lo que ya tenemos en la ciudad y en el país. Hemos elegido o elegido, les podré traer ahí también a personas que nos ayudarán a la discusión. Se han elegido 4 temas. Y estos temas no han sido elegidos únicamente al azar, de manera, eso no fue de esa forma. Se han elegido estos 4 temas para poderlos poner sobre la mesa porque hace falta que se haga un reconocimiento y visibilidad de lo que todavía nos hace falta en la Ciudad de México. Y en cada una de las sesiones vamos a poder ver por qué es necesario hablar de ello. Número 1, sobre el trabajo sexual. El trabajo sexual en la Ciudad de México tiene un limbo. En la Ciudad de México el trabajo sexual, si bien no es legal, tampoco está penado. A partir de la modificación en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el trabajo sexual queda como permitido siempre y cuando no haya alguien que esté denunciando a la compañera, compañero o compañera, y vamos a poder hacer una división clarísima entre la gran diferencia que existe entre trabajo sexual, trata de personas y el genocidio, ¿no? Vamos a poder traer en cuenta cuáles son, vamos a traer en las sesiones estas necesidades que existe actualmente en la ciudad. Sociedad civil tiene un esfuerzo, existe incluso un encuentro de hombres que ejercen el trabajo sexual en junio, en este junio sería el tercer encuentro. Vamos a poder hablar de por qué es la necesidad tan importante de hablar del trabajo sexual en la Ciudad de México, los esfuerzos institucionales que está haciendo sociedad civil y las problemáticas. El otro tema, personas mayores LGBTI+. Desde la pandemia, desafortunadamente hemos asistido a la invisibilidad y al abandono de personas LGBTI+, que tiene que ver con diversos cruces. Evidentemente tiene que ver con la edad. Revisaremos algunos de los enfoques sobre los cuales se puede abordar a las personas mayores LGBTI+, etapa de vida, vejeces, envejecimiento, son algunas de las aproximaciones que se tienen para con las personas LGBTI+. Tiene que ver con los cuerpos, con la identidad, la precarización, el abandono, ¿no? Esta lógica de que las personas mayores, pues, totalmente prejuiciada, incluso estigmatizada las maneras en las que les vemos, pero hablar de personas mayores nos va a poder ayudar porque, pues, en el mejor de los casos, nuestro proyecto de vida
tiene que contemplarnos llegar a una vejez digna. El otro tema que ha sido elegido para esta sesión es las sustancias psicoactivas. Vamos a poder hablar de cuál es el uso de las sustancias psicoactivas, igual a drogas, que utilizan las personas LGBTI+. Podemos aterrizarlo en el uso que especialmente hacen hombres gays, HCH, el chemsex, el enfoque que más estamos apoyando, el enfoque que más estamos ayudando a implementar desde sociedad civil, incluso las dependencias ahorita ya tienen una lógica. Lleva eso algunos años ya, pero la realidad es que no se ha implementado al 100%, pero podemos hablar de cómo el enfoque de reducción de riesgos y daños ha ayudado a que pueda tener otro tipo de aproximación y atención las personas que usamos sustancias psicoactivas. Hablar de sustancias psicoactivas, cualquier sustancia que modifique nuestro sistema nervioso central, ¿no? En este caso vamos a hablar de las que tienen otro tipo de uso, recreación con fines sexuales, de placer y demás, ¿no? Vamos a poder hablar de cuál es el uso que hacen en estas poblaciones y podemos debatir, eso siempre me ha parecido muy interesante, de que podamos debatir cómo algunas poblaciones, por ejemplo, el uso de marihuana en las mujeres lesbianas, porque hombres gays cisgénero están utilizando el cristal, ¿no? Porque en algún momento la cocaína, en algún momento, en algún punto fue como parte de la fiesta, como ya está quedando atrás, como el uso del alcohol es pareciera que un elemento generalizado en las poblaciones LGBTI+, y demás. Y por otro lado, ¿quiénes están atendiendo? ¿Cómo se está atendiendo? ¿A dónde se puede acudir? ¿Realmente estamos hablando de un enfoque en reducción? ¿Es solamente la idealización, la romantización del uso de las mismas? ¿O si estamos viendo una implementación de ello? ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en las fiestas, se encuentra en los hoteles, se encuentra en las reuniones. ¿Dónde se está encontrando este uso? Y para ello, no nada más vamos a tener información sobre muy pocos, eso es cierto, hay muy pocos diagnósticos, pero sí podemos estar hablando de qué es lo que pasa. Hay algunos esfuerzos, ¿no?, que ha hecho eh, algunas organizaciones, algunas colectivas, y lo vamos a traer a cuenta. Y el cuarto tema es infancias trans. Me parece, ya lo podemos debatir, podemos estar hablando de nuestras posiciones, pero me parece que una de las grandes deudas que tenemos en la parte legislativa, la implementación, las organizaciones, etcétera, es justamente una deuda hacia las infancias trans. Hay algunos estados que han hecho un esfuerzo, como les mencionaba, como el estado de Jalisco. Sin embargo, al día de hoy, sin temor a equivocarme, únicamente dos estados pueden hablar de que se puede hacer un reconocimiento de las infancias trans. ¿Qué es lo que está pasando con las infancias? Toda persona trans mayor fue una infancia, ¿no? Vamos a poder hablar aquí, les traeré a una persona que evidentemente va a hablar de este tema, cuáles son esas experiencias, los esfuerzos, las deudas, todo lo que ha sido parte de una existencia trans, vamos a poderlo traer en esta sesión de infancias trans. Entonces, para finalizar lo que vamos a hacer en cada una de estas sesiones, pero vamos a ir perfilándonos. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Podemos hablar de conclusiones, podemos hablar de hace mucha falta, ¿no? De reforzar los propios espacios, de una mayor inclusión de las personas LGBT, la armonización de las leyes, ¿no? De cómo necesitamos este puente entre lo aprobado en el Ejecutivo, lo aprobado en el Legislativo, cómo tiene que permear en la cultura, tiene que permear en la educación, etcétera, pero hacia dónde ir es que podamos esbozar una primera propuesta, un primer anteproyecto sobre una solución. Pueden ser sobre estos cuatro temas, pueden ser sobre personas LGBTI mayores, puede ser sobre sustancias, puede ser sobre trabajo sexual, puede ser sobre infancias trans, o si ustedes ya traen algún proyecto, lo que podemos hacer es que se pueda, a partir de, tendremos dos foros de actividades muy puntuales, donde estaremos hablando de cuál es esa problemática, qué sabemos de la problemática, y que podamos al final tener un primer anteproyecto de manera muy general de cómo podríamos incluso incidir, a dónde lo podemos llevar. Han habido, creo que este año ya no ha salido, pero han habido dos parlamentos, o incluso tres parlamentos LGBT, donde hay una incidencia legislativa con los partidos políticos, con diputadas, diputados, diputades, pero si no, entonces, ¿dónde podría hacerse? Como un proyecto de investigación,
como incidencia política, como para hacer una organización, para poder crear incluso otro tipo de estrategias al interior y al exterior. Eso es lo que vamos a poder hacer al final de este diplomado. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Vamos a tener foros de discusión, vamos a poder ver documentales, vamos a poder ver videos, habrán personas invitadas, eso, listo. A partir de las discusiones que tengamos, de los temas que estemos viendo, vamos a poder tener invitadas, invitados, invitadas que nos hablen de estos temas en primera persona. Dependerá del tema, puede ser que la persona represente en sí lo que estamos hablando, pueden haber personas investigadoras, ¿no? Pueden haber personas usuarias, etcétera. Entonces, el objetivo es que tengamos conocimiento, experiencia o que encarnemos el tema del cual vamos a ver en cada una de las sesiones. Entonces, yo hasta este punto dejo la presentación. Quisiera escucharles si tienen alguna duda para que en aproximadamente unos 5 o 7 minutos Julio nos pueda dar la información del diplomado que tiene que ver más con las fechas, el costo, etcétera.